Ahora, amén, Gloria a en Dios. el nombre de Jesús, que lo que Dios ha permitido en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero hablar de este mensaje sobre lo que es la salvación, hermanos, ¿sí? Amén. Quiero compartir aquí en el libro de Timoteo, la segunda epístola de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice: ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. ¿Quién nos salvó? Nos salvó Cristo Jesús. Él vino a buscar lo que se había perdido. Amén. Salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Muchos se preguntarán, muchos que no conocen la palabra, dirán: ¿salvos de qué? Y salvos de nosotros mismos. Él vino a salvarnos de nosotros, porque nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Amén. Estábamos muertos en nuestra maldad, en nuestra inequidad. Vivíamos una vida totalmente por fuera de lo que es la voluntad de Dios. ¿Y por qué pasábamos consecuencias en nuestra vida? Y decimos, y así es la vida. No, la vida es la consecuencia de nuestras decisiones. Y si nosotros no conocemos la palabra de Dios, nuestras decisiones son inicuas. Amén. Porque la palabra de Dios en Proverbios dice: hay caminos que al hombre le parece bueno, pero su fin es camino de muerte. Lamentablemente el mundo vive así. Pensamos que en este camino que estamos tomando es el camino correcto. Y sin embargo nos damos de frente contra una pared y pagamos las consecuencias de nuestros pecados y nuestras faltas. Amén. Lamentablemente vivimos una vida, cuando se estaba en el mundo se vivió una vida totalmente a oscuras. Amén. Y tomamos decisiones conforme a nuestra carne. Amén. Y nuestra mente muchas veces adulterada en el egoísmo, en el egocentrismo. Tomamos decisiones que afectaban a nuestro entorno, afectaban a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestras madres. Y pagábamos las consecuencias. Muchas veces pagamos hasta con nuestra vida. Pero nosotros, cuando venimos al Evangelio y le creemos a Cristo Jesús de todo corazón y lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, ahí verdaderamente nos damos cuenta de nuestra condición de pecado. Amén. Porque es el mismo Espíritu que nos convence de pecado. Amén. Es el mismo Espíritu que nos lleva al arrepentimiento, que nos hace ver que estamos mal, que necesitamos ser renovados, que necesitamos ser salvos. Y ahí, cuando viene ese Espíritu sobre nosotros y somos convencidos de que verdaderamente precisamos el perdón de Dios, de que verdaderamente precisamos la salvación de Cristo Jesús y que solamente a través de Él podremos vivir una vida plena en justicia y en verdad, ahí nuestra vida empieza a cambiar. Ahí nuestra vida empieza a ser transformada, porque le reconocemos a Cristo Jesús, que Él fue el que nos salvó. Y Él cumplió en un tiempo que era el tiempo preciso de Dios, Amén. era el tiempo perfecto de Dios, que Él vino. Amén. Y muchos no le recibieron, porque muchos no le reconocieron la misión que Él tenía. Amén. El pueblo escogido de Dios, que era el pueblo de Israel, la mayoría, y no decir casi todos, no lo recibieron, porque ellos estaban esperando un Salvador, un libertador más que un Salvador. Querían ser librados de la opresión, de la ocupación romana que en aquel entonces se vivía. Amén. Ellos estaban buscando un general que los librara de los romanos. Amén. Y que determinara aquella palabra que se habla en el Antiguo Testamento: ojo por ojo y diente por diente. Así que nosotros somos oprimidos, queremos que venga, amén, un Salvador, eh, que venga a entablar guerra con este imperio y que verdaderamente le hagamos pagar todo el daño que nos hicieron nosotros. Pero Dios no tenía ese propósito. Dios quiso venir a salvar y quiere venir a salvar Amén. de nosotros mismos. Quiere salvarnos de la condenación, del pecado, de nuestros errores, que hace que este mundo esté viviendo como está viviendo, por la inequidad, por la injusticia del hombre. Hoy hablaba con un compañero de la voluntad del hombre. La voluntad del hombre es tremenda, es sumamente poderosa. La voluntad de Dios puede hacer de que la ciencia y la tecnología desarrollada en el buen sentido pueda hacer caminar a un paralítico. Puede hacer de que una persona pueda caminar a pesar de una lesión terminal. Amén. Esa es la voluntad del hombre, pero también puede hacer que desarrolle una bomba atómica que pueda llegar a matar millones y millones de personas. Si ese corazón está inclinado hacia la bondad, puede hacer milagros y prodigios. Pero si ese corazón está inclinado a la maldad, a la injusticia, al egocentrismo y al orgullo, puede hacer realmente destrozo.
puede destruir de una forma inexplicable. Por lo tanto, Cristo Jesús vino a salvarnos de nosotros mismos, vino a salvarnos de esta condición caída de pecado, vino a hacernos ver la verdad en la cual nos encontrábamos y a enseñarnos el camino. Cuando Cristo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Es Él el camino. Él es el que nos enseña a través de la palabra de Dios cómo tenemos que caminar para poder ser de bendición, para poder vivir en bendición. Porque nosotros cuando creemos en Cristo Jesús estamos caminando en el camino de las bendiciones. Amén. Porque aunque en nuestra vida muchas veces esté pasando necesidades y dificultades, estamos caminando en el camino de la Gloria a bendición. Dios. Porque Dios es el que nos ayuda. Dios es el que nos limpia. Dios es el que nos respalda. Amén. Y como hablo siempre, Romanos 8:28, para los que aman a Dios, todas las cosas nos Amén. ayudan a Gloria a bien. Dios. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es para esto que vino Cristo Jesús, a salvarnos de nosotros mismos, de nuestra condición. Y cuando lo recibimos de todo corazón se nos cae el velo y vemos la realidad en la cual nos encontramos. Una realidad realmente perturbadora, una realidad realmente totalmente deformada del carácter de Cristo. Porque a lo malo le decimos bueno y a lo bueno malo. Amén. Y creemos que está todo bien cuando realmente está todo mal. Gloria a Dios. Por eso es que Cristo Jesús vino a salvarnos de nosotros mismos, de nuestra condición caída. No había forma de poder salvarnos conforme a nuestra voluntad, porque la ley que fue dada en el principio, amén, que fue el primer pacto, era para salvar a través de la obediencia de la palabra de Dios, pero no había conversión, no había entrega, por lo tanto ninguno pudo de alguna manera salvarse a través de la ley. Porque todos estaban muertos en delitos y en pecados. Solamente aquellos que verdaderamente con justicia obedecían la palabra de Dios y se deleitaban en la misma. Aquellos que verdaderamente creían en la palabra de Dios y amaban la palabra de Dios y andaban en ella. Esos sí fueron salvos. Pero aquellos que tenían que cumplir la palabra por rigor, por mandamiento, por obligación, esos no llegaron a salvarse porque fue imposible que pudieran cumplir la totalidad de la palabra de Dios. Por eso es que vino Cristo, a salvar lo que se había perdido. Pero ahora es por gracia, es por fe. Ahora, a través de la fe que tenemos en Cristo Jesús, nosotros somos redimidos y somos salvos. Amén. Porque creemos de todo corazón de que Él vino a rescatarnos de nosotros mismos, de nuestros pecados y nuestras faltas. Aquí sí que todos aquellos que le han creído han sido justificados delante de Dios. Aquellos que conforme a su palabra andan, esos verdaderamente son salvos. Y a esos son los santos que el Señor llama. A pesar de que podamos decir, pero ¿cómo puede ser santo si esa persona está caminando en alguna determinada falta? Sí, es santo. Porque a pesar de sus dificultades, a pesar de sus luchas, a pesar de que muchas veces se cae, él viene, reconoce, viene a la casa de Dios, pide perdón y le pide ayuda al Señor para que le ayude a salir adelante. Dios lo perdona, lo restaura y lo vuelve a levantar. Porque dice, 7 veces caerá el justo, pero otras tantas 7, Cristo Jesús lo levantará. La condición de la perfección del cristiano no es no pecar, sino reconocer que ha caído, que ha fallado, que verdaderamente se arrepiente de todo corazón y se vuelve a levantar conforme a la fe en Cristo Jesús, y Dios lo restaura y él sigue caminando hacia la salvación. Ese verdaderamente es llamado santo y justo delante de Dios. Tendremos la perfección cuando vayamos a la gloria del Padre. Ahí dice que, en su palabra dice, que los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. Después los santos que hayan quedado. Amén. Que serán transformados. Amén. De una condición corruptible a una incorruptible, a una gloria sobrenatural, para poder llegar a la presencia del Padre. Porque ahí seremos glorificados. Y ahí verdaderamente dejaremos de estar en esa condición caída, en esa condición verdaderamente que sentimos que a veces estamos condicionados por el pecado. Amén. Seremos restaurados, renovados en los cielos cuando vayamos a la presencia del Padre. Amén. A que sí que los animo verdaderamente a recibir a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador para que los ayude a caminar, a ver verdaderamente con los ojos de la fe en qué condición estamos, para que se arrepientan de todo corazón y que sus vidas empiecen a ser regeneradas y ser bendecidas. Hay un camino, hay una oportunidad,
Hay un camino de salvación para tu vida. No lo desaproveches. Hoy es el día bueno, hoy es el día de salvación. Amén. Buscar al Señor mientras que ese pueda ser hallado. Hoy es la oportunidad que tienes. Acércate a Dios. Amén. Acércate a Dios de todo corazón y verás la diferencia. Tu vida empezará a cambiar conforme a la gloria y la plenitud de Cristo Jesús. Dios te ama por sobre todas las cosas y no quiere que nadie se pierda, para que todos alcancen salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Hasta aquí el mensaje de hoy, hermanos. Espero que haya sido de bendición y Amén. no se olviden que Cristo Jesús los ama